En algunas aplicaciones o ejercicios del teorema de Pitágoras se presentan ejercicios con figuras geométricas. No olvidemos que el teorema de Pitágoras solamente se aplica a triángulos rectángulos. Por ejemplo, a veces cuando nos dan un cuadrado, no vemos triángulos rectángulos, entonces si nos pide calcular la diagonal, nos vamos a trazar una diagonal. En realidad un cuadrado tiene dos diagonales, pero son las mismas. Si se fijan, automáticamente hemos formado un triángulo rectángulo. Entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras. La hipotenusa, en este caso, sería la diagonal. De la misma manera en el rectángulo, sin antes en el cuadrado no olvidemos que los lados son iguales, mientras en un rectángulo dos lados son iguales. De la misma manera en el rectángulo nos vamos a trazar la diagonal. También tienen dos diagonales, pero suficiente uno. Formamos dos triángulos rectángulos idénticos. Entonces, si nos piden calcular la diagonal, de la misma manera con una D asignamos a la hipotenusa. Si nos hablan de un triángulo equilátero, equilátero quiere decir tres lados iguales, no olvidemos, tres lados iguales. Si nos piden la altura, de la misma manera vamos a trazarnos la altura. La altura siempre es la distancia de la base al vértice, al vértice más alto del triángulo. Entonces nos vamos a trazar también, o mejor dicho, asignar la altura con una H. Si nos fijamos, también hemos formado dos triángulos rectángulos. Podemos resolver una de ellas para calcular la altura. No olvidemos que los lados son los mismos. Si vamos a dividir, o mejor dicho, si vamos a trazar la altura, la base dividimos en dos partes iguales. Si el lado es 10, entonces cada lado va a ser 5. Entonces no se olviden, jóvenes, que el teorema de Pitágoras solamente se aplican a triángulos rectángulos. Y en cualquier problema que tengamos, tenemos que formarnos triángulos rectángulos para poder aplicar el teorema de Pitágoras.